Nos encontramos en el noroeste de la península ibérica, justo en la frontera entre Galicia y Portugal, en un punto de costa donde tenemos un telón de fondo que es la Sierra de Agroba, un conjunto rocoso de formación granítica, y al oeste el Océano Atlántico, con lo cual con esta dualidad pétrea nos encontramos en medio de un paisaje con dos telones de fondo que tienen muchísimo peso, muchísima masividad, ¿no? El este, el oeste, la formación pétrea, la ligereza del agua, y en medio tenemos una sección costera que de lo único que teníamos algo de información era la fotografía aérea del vuelo americano, donde sabíamos que había una de origen, una formación rocosa. Esto es un proyecto en sección, un proyecto que obliga a mirar muchísimo al territorio, ya que estamos en el medio de dos elementos paisajísticos muy potentes, y justo en este punto central, en la sección de la costa, nos encontramos a 34 metros sobre el nivel del mar. Esta sección, que desciende de 550 metros sobre el nivel del mar a cero, tiene una pequeñita llanura costera donde se solían agrupar las edificaciones. Y desde este punto de 34 metros sobre el nivel del mar, donde se encontraba la parcela del proyecto, hasta encontrarse con el Océano Atlántico, teníamos una pequeña, una ligera pendiente donde se acostumbraba a cultivar maíz, patatas, trigo, justo enfrente de la fachada costera. Para proteger estos cultivos, la huella humana sobre el territorio era, bueno, pues con el simple hecho de apilar rocas en los límites de las parcelas para poder cultivar estos terrenos, creaban pequeños muros de piedra que, bueno, es lo que hoy en día conocemos como las terrazas agrícolas. La evolución de la costa, ¿no? Si partimos de aquella imagen que habíamos visto de la ortofoto del 1945, entendemos el paisaje como un paisaje pétreo. Pero en 1970, tanto los vecinos como el alcalde deciden rellenar con residuos procedentes del ensanchamiento de la carretera que unía a todos estos pueblos de costa este lugar llamado El Horizonte, ¿no? Este punto que se encontraba a 34 metros sobre el nivel del mar y que se conocía como El Horizonte, que era un punto alto desde el cual se podía observar toda la costa, se convierte en 1970 en la Explanada del Horizonte. ¿Por qué? Como muchas de las intervenciones en aquellos años, se piensa que, bueno, que teniendo una gran explanada se podría llegar a tener un gran punto de reunión. Lo que no sabían era qué es lo que iba a pasar, ¿no? Como se ve en esta imagen, era que cuando rellenasen este sistema rocoso con todos estos escombros, no es que solamente iban a perder la estructura, el territorio y esta sección de costa, ¿no? Iban a perder también su identidad, con lo cual esta explanada que vemos en las fotografías, que pierde completamente la escala del lugar, se coloca un parque infantil totalmente fuera de contexto, sin relación con el territorio, un parque infantil que podemos ver que podría estar en cualquier ciudad de la península, y una gran explanada que rompe la escorrentía natural, rompe el ecosistema de costa, y como era en aquellos tiempos como se solía hacer, todos los rellenos, bueno, pues la calidad del suelo había desmejorado mucho, teniendo pues neumáticos, semillas de especies invasoras, bueno, todo lo que no desearíamos tener en un espacio como este frente al mar. Entonces, la evolución o la idea del proyecto para nosotros fue sencilla desde el primer momento, ¿no? Teníamos aquella primera sección de costa de 1945, que era lo que queríamos o lo que nos gustaría volver a ser, la de 1970 y la de 2020, ¿no? Que era como nuestra idea. Con lo cual nos estábamos encontrando ante que este proyecto no era un proyecto en planta, sino que era un proyecto en sección, ¿no? Esta fue la primera idea que le mostramos al cliente cuando nos pidió como encargo un parque en esta explanada del Horizonte. Nosotros le dijimos que no íbamos a crear un parque en la explanada, sino que íbamos a
recuperar la sección del territorio. Evidentemente, la respuesta al cliente no fue recuperar la sección del territorio, sino que fue decirle que íbamos a crear un parque en diferentes niveles, donde podríamos alcanzar más visuales al mar, donde podríamos colocar un programa que se diferenciase por escalas y donde podríamos generar un recorrido accesible hasta recuperar la cota del terreno natural. Para esto, si ya antes habíamos mirado la masividad del territorio a través de fotografías, paseos, datar el tipo de vegetación que teníamos en esa franja costera, como no sabíamos qué era lo que había debajo de la explanada, pues nos fuimos a comparar este territorio con otros territorios. También fuimos a Ribeira Sacra, dibujar diferentes tipos de secciones de socalcos, cuáles son las distancias que eran normales entre terraza y terraza de piedra, cómo se colocaban las edificaciones en torno a estas terrazas, todo ello para entender cómo podríamos colocar nuestro parque en esta sección del territorio. Con lo cual, la sección salía sola. Si seguimos esta secuencia, ¿no?, del 45 al 70 y a lo que queríamos llegar a ser, la sección salía sola. Teníamos un relleno muy potente que se ve con esta línea roja, y en este relleno lo que queríamos ir haciendo era bajando poco a poco con estas terrazas e ir colocando el programa, ¿no? Lo que queríamos era convertir esta gran explanada en este nuevo parque, recuperando la sección. ¿Y cómo era el proceso de recuperar este elemento? Pues en un inicio eran estos 4 pasos, ¿no? Y como nada es o nada nunca pasa como creemos, ¿no? Porque el proceso de la obra al final veremos que cambia muchísimo el resultado de lo que viene siendo el proyecto. Teníamos una explanada que vemos aquí en esta primera imagen con un relleno de más de 4.000 metros cuadrados. Y tenemos aquí otra parcela donde teníamos un campo de fútbol. Entonces, el proyecto, que debería de ser un parque, trataba de integrar estas dos parcelas, trataba de integrarlas visualmente, porque pasaba como un par de caminos por el centro de las parcelas. Entonces, el gesto era claro, ¿no? Habíamos mirado el territorio, habíamos visto que se había construido con terrazas agrícolas, sabíamos que al excavar íbamos a encontrar piedra, porque así lo decía aquella fotografía aérea, entonces sabíamos que a través de esta antropización del territorio mediante socalcos, podríamos ir descendiendo por esta ladera con material del lugar. La propia excavación nos iba a aportar los materiales con los que íbamos a construir este nuevo parque. Después de este gesto, ¿no?, que unificaba visualmente la parcela superior que colinda con el Camino de Santiago con la parcela inferior, que es la de la explanada, aparecía el proceso de naturalización. Teníamos un suelo muy degradado y entonces, vinculados a estos muros longitudinales, estos largos muros que nunca, si os fijáis en la planta, nunca quieren ser una imitación de los muros tradicionales, ¿no? Los muros tradicionales normalmente siempre se adaptan al territorio, se van quebrando, se van moviendo. Estos muros querían ser realmente un corte en el territorio, querían establecer una relación entre lo que había y lo que hay, un nuevo lenguaje contemporáneo pero con material propio del lugar y construido mediante un oficio tradicional. Pegados a estos muros, estos taludes triangulares nos iban a proporcionar un espesor suficiente de tierra para poder plantar y, por último, zonificábamos. Aquí hay algo muy curioso, ¿no?, que normalmente era como que teníamos de programa un parque, ¿no? Y como desde el principio teníamos claro que el proyecto iba a ser la sección de la costa, la renaturalización de esta sección, en realidad la zonificación vino al final. O sea, una vez tenemos dibujadas estas terrazas, una vez tenemos dibujados estos taludes donde vamos a revegetar nuestra sección, luego viene la zonificación, donde colocamos el programa. Y ahí, desde lo que es el vial hasta ir acercándonos al territorio, vamos descendiendo y vamos pasando de un programa con más intensidad antrópica a menos intensidad antrópica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la zona superior tenemos pues un bar, unos aseos y una gran plaza
vinculados al Camino de Santiago. En la siguiente terraza vamos a tener un parque infantil de 0 a 6 años, vinculado un poco más a este bar, para vigilancia de los padres a los niños más pequeños. En la siguiente terraza tendremos un parque de 6 a 12 y en la última terraza un mirador con unas gradas que entendíamos que se iban a perder en el horizonte. Pero ¿qué pasó, no? Lo que decía, que dentro de este proceso, en la construcción, apareció un proceso de adaptación. ¿Qué quiere decir? Que pese a que el proyecto estaba muy, muy dibujado en sección, nosotros habíamos hecho miles y miles de secciones, teníamos un topográfico del año Catapum y luego teníamos nuestro levantamiento topográfico. Y entonces lo que hacíamos era intentar intuir por dónde iba el terreno, sin tener absolutamente ninguna certeza, ¿no? Pero nosotros éramos como súper, súper rigurosos con la topografía, tanto que en el plano topográfico, como veis aquí, cada punto tenía la cota actual, la cota de proyecto, la cota superior de muro y la cota inferior de muro, ¿no? Como intentando definir a la perfección estas topografías, por dónde iba a ir el agua y bueno, si os fijáis vemos hasta pendientes del 0,5%, del 1,5%, del 4%, cada vez que se tocaba un punto, como esto era un sistema de muros que se iba concatenando hasta llegar a la cota inferior, si se movía un punto en cualquier terraza, se iban a mover todas las pendientes y todas las topografías de la terraza. Pero claro, pese a tener completamente todo esto definido en el proyecto ejecutivo, en obra nos pasa que nos tenemos que adaptar, tenemos que hacer un proceso de adaptación porque durante la excavación empiezan a aparecer estos afloramientos rocosos que sabíamos que en algún momento aparecerían, pero lo que no sabíamos era que iban a aparecer tan arriba. Si recordamos la primera sección en la que dibujábamos la costa, nosotros intuíamos que ¿no? nuestro objetivo era llegar a la cota natural del terreno, lo que no sabíamos era que en realidad los afloramientos rocosos iban a aparecer ya en cotas tan superiores como la terraza primera, ¿no? Como veis aquí en esta imagen. Aquí lo que pasó fue un poco que evidentemente el constructor quería picar toda la roca porque económicamente a él le beneficiaba esto, pero nuestra posición fue totalmente la contraria, ¿no? Aquí la arquitectura baja la mirada y deja hablar al territorio. Y entonces, como habíamos visto en el proceso, este parque no es que lleguemos a un lugar y creemos un parque, ¿no? Adaptemos el territorio para introducir un parque, sino es el propio territorio el que deja huecos para insertar el programa del parque. Así fue como en el proceso constructivo, día tras día, exigimos levantamientos topográficos de las rocas e íbamos cambiando in situ las trazas de los muros para que, sobre todo, las áreas de seguridad de los juegos infantiles nos permitiesen colocar el programa, ¿no? Y toda esta sucesión de rocas y de terrazas provocó que al final en los encuentros de los muros con las rocas no se sabe dónde empieza la roca, dónde acaba el muro. Les decía a los obreros que esto era poesía, ¿no? Que no se sabía si la roca se había destrozado y había hecho el muro o si el muro se había agregado y había hecho la roca, ¿no? Y ellos al principio les parecía como un poco raro esto de encontrarme con la roca y seguir con el muro, pero claro, cuando dejas hablar a la naturaleza, te obsequia con momentos como los que vemos en estas fotos de construcción, ¿no? Donde se ve todo este material crudo que se forma en muro, esta dualidad entre la amorfidad de la roca natural y lo horizontal, lo recto y los largos que eran estos nuevos muros. El último plano que se envió a replantear en obra con los últimos levantamientos, fijaros que hacíamos planos que iban superponiéndose con el original para que ellos pudiesen replantear en obra todas las líneas y fijaros que, bueno, del plano original que veíamos de topografía hay muchos núcleos de escaleras que cambiaron. Estamos hablando de más de 250 metros cuadrados de roca que aparecieron en superficie y eso provocó que hay núcleos de escaleras que no se hicieron, taludes que se movieron, pero gracias a esto
tenemos momentos como este, ¿no? Que es esta imagen de las 3 gradas del horizonte perfectamente alineadas con esta línea de mar y que de repente se encuentran con este sistema rocoso que en realidad es de donde vienen, ¿no? Y es un poco lo que se ve también en este plano de emplazamiento. Por eso me gusta mucho pasar siempre de imagen a plano, en cómo este proceso constructivo vino entre dibujo, plano, acoto, roca, ya no sé qué vino antes, si el plano o la foto o si la foto o el plano, ¿no? En este plano de emplazamiento se ve muy bien cómo la esplanada del horizonte entre estos muros y estas rocas que aparecen comienza a desdibujarse en el territorio y además vemos cómo esta lengua enorme de agricultura que se encuentra justo a la izquierda de la explanada, que compite también con ella, ¿no? Con estos muros tradicionales de piedra. Como siempre, y al final me gusta explicar el programa de la explanada porque es un parque que se adapta a los huecos que nos deja la naturaleza y como explicaba, ¿no? Tenemos la parcela de arriba, el parking, una renaturalización de una pequeña escorrentía de aguas que había estado cubierta, esta pista de fútbol en la que vinculamos un programa deportivo y mesas de picnic para los que vienen por el Camino de Santiago y luego, una vez ya en la explanada, tenemos en el punto 4 la Plaza del Horizonte con el bar y vemos cómo este sistema de macro rampas son rampas que se hacen enormes, que en realidad no son rampas porque son pendientes del 4%, por eso son tan grandes, para evitar colocar barandillas y ningún elemento que nos impida esta mirada constante al horizonte y vemos cómo todas estas rampas se van concatenando hasta llegar a la cota más baja, que es la número 9, que son estas gradas del horizonte. El resultado final es un resultado que, como veis en esta foto, se contrapone, ¿no? Lo natural al elemento artificiado, que al ser con materiales propios del sitio, pues parece en realidad como si dos polos, ¿no? Dos imanes hubiesen ido colocando todas estas rocas de forma rectilínea. Como no podía ser de otra forma, la materialidad del resto de los elementos del proyecto no querían restar importancia a esta masividad, con lo cual tanto pavimentos como elementos de juegos infantiles y bancos querían mantener esta gama de gris, esta gama de neutros, donde tenemos los pavimentos, los juegos infantiles, que en realidad es piedra granítica machacada con un árido un poquito más grueso que el terrizo compactado o el xabre que se compacta con cal para obtener esta superficie, ¿no? Entonces hablamos de pavimentos permeables y semipermeables que en realidad son la misma materia, pero en diferentes grados de composición. El mobiliario queríamos que fuese muy ligero, que fuese en realidad elementos que se colocasen encima de esta base pétrea tan masiva y los juegos infantiles en contraposición a los elementos de estar que pongo esta imagen, ¿no? De los secaderos de Congrio, este en concreto es de Muxía, pero que recuerda un poco a estas estructuras de madera, estas estructuras efímeras, estas estructuras que van cogiendo el color, el musgo y que resisten muchísimo las embestidas del mar, dialogan un poco con este paisaje de memoria que tenemos en la costa gallega. Estos planos triangulares con los taludes que nos ayudan a tener este espesor de tierra para poder plantar es una geometrización de la topografía para poder asumir estas pendientes del 4 que nos convierten este espacio completamente accesible. Por otra parte, la vegetación se inspira también en el propio lugar y en la costa gallega. Sabíamos que el terreno estaba muy degradado, con un pH muy acidificado y que iba a ser muy complejo mejorarlo porque en realidad el sustrato era prácticamente roca. Entonces procedimos también a estudiar la vegetación, qué vegetación íbamos a colocar y como era un proyecto de renaturalización,
Empezamos a ver especies de costa, especies que estaban en peligro de extinción y, por otra parte, especies que pudiesen soportar estrés hídrico, porque es muy importante saber que en este proyecto no teníamos riego tampoco. Es un lugar donde hay muchísima falta de agua, con lo cual esta sucesión ecológica tendría que ser y tendrá que ser en el tiempo e ir viendo cómo se va adaptando esta vegetación. Entonces, en primer lugar, proponíamos una Betula pubescens celtibérica que mejoraba la composición edáfica del suelo y rebajaba esta acidez. Esto se le llama como colocar una especie nodriza que sabemos que va a morir para mejorar la capacidad del suelo y permitir que las arbustivas se desarrollen, ¿no? Al final estamos hablando de sucesiones ecológicas, estamos hablando de proyectos a 20, 30 años, que será donde la vegetación termine de madurar. El resultado, como veis hoy en día, esta imagen que aparece aquí al lado de las especies es la primera primavera. Vamos datando primavera tras primavera y se ve en las imágenes que la capacidad del suelo, por mucha tierra que hubiésemos puesto, al final esta tierra va pasando a las capas inferiores y sale lo que es un terreno bastante degradado. El volumen construido donde teníamos que albergar este kiosco y estos baños se plantea como un volumen que se rompe en dos para no crear una barrera visual desde el Camino de Santiago a la Esplanada, con una escala muy pequeña y que se unifica mediante estas pérgolas que se entretejen con red de pesca. La atmósfera resultante oscila entre este mar, ¿no? Esta ligereza del mar que nos da estas maravillosas fotos al atardecer y el peso del granito que conforma muros, escaleras y la masividad del entorno. Vemos en las imágenes cómo cómo estas rocas aparecen en la sección y van albergando con estas terrazas los diferentes programas. Y por último, cómo poco a poco esta vegetación que va creciendo entre rocas terminará de definir el proyecto.